finales del siglo XIX hubo muchos movimientos nacionalistas, como en Alemania o Italia. Paz armada, 1871 a 1914, debido al creciente nacionalismo en Alemania, querían una unificación. Después de la guerra con Austria, los estados alemanes se unificaron en la Confederación del Norte. Además sacaron a Austria de los planes de unificación germánica para hacer que los estados del sur se les unieran. El canciller de hierro Otto von Bismarck modificó un mensaje y lo hizo parecer como un mensaje de un ministro francés. Ese fue un detonante de la guerra, porque esto fue una acumulación de tensiones entre estos países y Napoleón III le declaró la guerra, haciendo que comenzara la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871, en cuya guerra Francia fue aplastada como en la batalla de Sedan, así haciendo que en 1871 en el Palacio de Versalles se proclamó el Imperio Alemán y se nombrara a Guillermo I como rey del Imperio Alemán. Además Francia perdió Alsacia y Lorena. En 1884 a 1885 se dio el reparto de África, donde los europeos se lo repartieron como torta en la conferencia de Berlín, además que Alemania se sintió estafada porque no recibió el territorio que quería. En 1908 se dio una toma del poder del gobierno otomano organizado por los jóvenes turcos, poniendo de líder a Mehmed V, básicamente era como de decoración el nuevo sultán porque los que gobernaban eran los jóvenes turcos. Durante 1911 a 1912 se dio la guerra ítalo-turca donde Italia, sabiendo la debilidad del Imperio Otomano, decide aprovechar para tomar Libia. En 1912 se dio la Primera Guerra de los Balcanes cuyo conflicto comenzó por la debilidad del Imperio Otomano y que los países de Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro formaron la Liga Balcánica para poder tomar territorio otomano. Después de esto, en 1913 se dio la Segunda Guerra Balcánica porque Bulgaria reclamaba territorio, lo cual hizo que comenzara el conflicto. Además de enfrentarse a sus antiguos aliados y al moribundo país del pavo, también se metió al conflicto Rumanía. El resultado final fue que Bulgaria se le pasó la rabia y perdió territorio. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, el conflicto sucedió por el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el 28 de junio de 1914, cuyo lugar fue tomado por el Imperio Austrohúngaro en 1908. El acto fue cometido por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio perteneciente a la Mano Negra, ocasionó que el Imperio Austrohúngaro mandó un ultimátum a Serbia donde le pedían muchas cosas, pero Serbia lo rechazó y así el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia 28 de julio de 1914. En ese momento se activaron las antiguas alianzas, la Triple Alianza. Italia, Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro contra la Triple Entente. El Imperio Ruso, el Imperio Británico y Francia-Italia durante el primer año no lucharía porque según ellos, la alianza era defensiva, no ofensiva. Pero en 1915 se cambiaría de bando a la Entente. 1914 al 1915, a principio del conflicto, el Imperio Austrohúngaro bombardea la capital, Belgrado. Comenzó el primer frente, el balcánico. Debido a que países como Serbia estaban protegidos por Rusia y por eso Rusia inició una movilización lo cual en ese momento era una gran amenaza y Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia de pasada X de los alemanes para evitar la guerra en dos frentes crearon el plan Schlieffen que consistía en primero invadir Francia y después invadir Rusia fácilmente, pero había un pequeño problema era la defensa y la geografía, por lo tanto, decidieron atacar a Francia pasando por Bélgica y eso ocasionó la entrada del Imperio Británico en la guerra. Alemania logra llegar a unos 48 kilómetros de París, fue en septiembre donde ocurrió el milagro de Marne, donde frenaron al ejército alemán dando inicio a la guerra hacia el mar. Mientras tanto en el frente oriental los rusos lanzaron una ofensiva para poder llegar a la capital alemana y sacarlos de la guerra, en ese momento se dio la batalla de Tannenberg. Entre el 26 al 30 de agosto se dio esta batalla comandada por Pavel Rennenkampf, comandante del primer ejército y Alexander Samsonov, jefe del segundo ejército y de parte de los alemanes Hindenburg y Ludendorff. Batalla de los Lagos de Masuria septiembre de 1914. Fue la batalla que derrotó al primer ejército. Mientras tanto los rusos comían pasto. El frente balcánico estaba medio mal para el lado austrohúngaro porque no pudieron hacer casi nada para invadir Serbia. En la carrera hacia el mar se dio la primera batalla de Ypres del 19 de octubre hasta el 30 de noviembre de 1914, además que el Imperio Británico impuso un bloqueo naval a Alemania en ese año, cortando el comercio alemán y generado una hambruna. 1915.
El frente occidental lleva un tiempo estancado y ese frente no cambiaría hasta unos años después. Y mientras tanto, la batalla naval del Banco Dogger en el 24 de enero de ese año. Fue una derrota para los alemanes contra la Royal Navy en el Mar del Norte. En ese año entraron a la guerra el Imperio Otomano, Bulgaria y del bando de la Entente entró Italia, gracias a que los de la Entente le prometieron territorio. Además, que la relación entre Italia y el Imperio Austrohúngaro no era precisamente buena. Mientras tanto, en el frente del Cáucaso, los turcos fallaron rotundamente en invadir Rusia. Unos meses antes, los británicos hicieron un desembarco en las playas de Galípoli, porque ese lugar era un lugar de mucha estrategia para los británicos. Después de Galípoli y la derrota contra Rusia, los otomanos culparon a los armenios por su derrota y así comenzó el genocidio armenio, un evento donde se vio cómo la guerra y la xenofobia pueden sacar lo peor de la humanidad. Mientras tanto, en el frente balcánico en este año sería bueno para las potencias centrales. Porque entró Bulgaria y como el manco del Imperio Austrohúngaro no pudo, ellos se pusieron la camiseta y loco es que Bulgaria se excedía con utilizar burros para la logística. Como los excesos de Maradona XD también en este año entra a la guerra Italia y así da inicio al frente de los Alpes, una pelea de inválidos, en resumen y el general que tomó esas decisiones fue Luigi Cadorna. Como otros frentes se estancó. En el frente occidental, como la de Champaña y Artois, fueron ofensivas francesas, ya que en gran parte de este año los alemanes estaban a la defensiva. Desde abril hasta mayo se produjo la segunda batalla de Ypres, donde se utilizaron armas químicas violando lo impuesto en las convenciones de La Haya de 1899 a 1907, Fritz Haber ayudó en la administración y desarrollo de las armas químicas. Este científico ganaría el Premio Nobel de Química de 1918 por la síntesis de amoníaco, el proceso Haber-Bosch. Mientras tanto el frente oriental era más móvil porque no era una guerra de trincheras. Tras una fuerte ofensiva de Gorlice-Tarnow por parte de Alemania, los rusos habían hecho una gran retirada. Si ya de por sí el imperio ruso le iba mal tras perder en la guerra ruso-japonesa de 1905, había un gran descontento porque la gente exigía reformas democráticas, pero el zar Nicolás II se aferraba a su poder absolutista. Esto, sumado a las hambrunas y los desastres militares, provocó la caída del zar en 1917 y la posterior salida de Rusia de la guerra en 1918. Un año antes, en 1916 fue un año importante en los Balcanes, ya que al entrar rápido Rumanía a la guerra y ser rápidamente invadidos, además que en ese año en el frente macedonio se estancaría y eso le daría un dolor de huevos a Bulgaria, que era el único que hacía todo. Mientras tanto, en el frente occidental no había cambiado mucho, pero se dieron batallas como la del Somme y Verdún, auténticas carnicerías, teniendo un gran número de bajas de los dos bandos. También se utilizó una nueva arma, el tanque, para ser más específicos, el Marquis. Dato curioso. Los primeros tanques eran lentos y tenían muchas fallas, hasta eran muy vulnerables. Además existen dos tipos. Los tanques con ametralladora hembras y con cañón machos. En el frente oriental era diferente, los rusos iban a medias, pero destrozaron a los ya moribundos austrohúngaros literalmente. Lo único que hicieron fue cagarla mucho. Pero aún así, esa victoria ocasionó un descontento en Rusia por la cantidad de muertos. Mientras tanto, el Imperio Otomano estaba medio mal, por no decir que iban mal, ya que los británicos hicieron una estrategia inteligente y decidieron ayudar a la lucha por la independencia de los países árabes,